Aleluya. Vamos a estar leyendo en Mateo. En el lugar nuevo vamos a tener mejor púlpito. Amén, hermanos. Me van a ayudar a comprarlo, hermanos. Aleluya. Mateo capítulo 13. Vamos a preparar nuestras escrituras. El título es la parábola del sembrador. La escritura en San Marcos, capítulo 13, solamente el versículo 18, pero durante el mensaje estaremos leyendo el resto de esta parábola. Today we have for our consideration the title, The Parable of the Sower. The scriptures in Matthew chapter 13, verse 18. Aleluya. En el camino platicaba con los jovencitos y Osiris, ¿verdad? Me decía que su voz de repente se quiebra, ¿verdad? Está cambiando su voz. La mía se está acabando. Mateo 13, 18 y luego leeremos en Matthew 13, 18. Dice la palabra del Señor, ¿ya están listos? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. The scriptures, Matthew 13, 18. Hear ye therefore the parable of the sower. Sabemos que el Señor Jesús habló por medio de parábolas. Ninguno otro habló en parábolas. Ahí enfrente de nuestro edificio, en la Main Street, enfrente del Kirby donde vivimos, han puesto en un restaurante que se cerró ahora por el COVID y todo y no se ha podido abrir. Tienen en las ventanas un dibujo, algo alguna cosa que se llama 27, pero según ellos que por medio del arte podemos traer para atrás lo que se intencionaba para este mundo. No mencionan a Dios, pero hablan del amor. Y en uno de los frases dice ahí, ¿verdad? Citando uno de aquellos según grandes hombres de iluminación, que el amor nunca muere. Y pensé en mí, qué errados. El primero que dijo eso y el que lo ha dicho siempre es Dios. El amor nunca deja de ser. Aún tenemos en Corintios capítulo 1 versículo 13 todo un capítulo que habla de lo que es el amor. Y otros que citan también, pero es traducido, si uno lo ve, viene de la Biblia, pero lo achacan a alguien más. Y así está el mundo hoy en día, ¿verdad? No quieren reconocer a Dios, no quieren aceptar lo que Dios hizo, ni aún, ¿verdad?, aceptar que Él crió este mundo. ¿Cómo puede un mundo de una explosión nacer todo esto? ¿Qué hace una explosión? Derrumba todo, destruye. Pero ellos lo achacan a que esa explosión dio lo que ahora tenemos. Sí, el hombre, yo contemplaba una hormiguita, ¿verdad? Y ahí va la hormiguita, lleva un pedazote de pan, bueno, no tan grande, ¿verdad? Pero mucho más grande que él, ¿verdad? Tiene unas fuerzas por ser un animalito tan chiquito, ¿verdad? Y pues vemos que ellos tienen manera, se van y saben regresarse, van dejando algo. Todo esto no es casualidad, no es por una explosión, no es porque una célula, de ahí nacieron las demás células, una, luego dos, luego cuatro, luego 8 y así. No, Dios formó al hombre del polvo de la tierra inmediatamente completo y a su imagen, a semejanza de nuestro Dios. Y el Señor Jesús habló en esas parábolas. Y yo recuerdo una enseñanza que se me dio en clase en los jovencitos allá donde crecí.
Les he mencionado, ¿verdad? La hermana que fue mi maestra en días que he regresado, cada año que regresábamos, a veces tocaba que la veía, ¿verdad? Porque no estaba en nuestra iglesia. Pues ella ya tenía Alzheimer's. Y pues cada vez que me veía decía, Junior, you're here. How long are you going to be here? Y su hermana le decía, you already spoke to him, ya hablaste con él, ¿verdad? Pero se le olvidaban las cosas. Pero cada vez que la veía yo le decía, Sister Loli, estoy bien contenta con usted por la enseñanza que me dio. Ahí empecé a conocer de las cosas de Dios. Así es que vemos que también nos enseñaban de parábolas y una cosa que ella me enseñó o nos enseñó a los jóvenes, ¿verdad? Es que en inglés, claro, pero esa enseñanza es que las parábolas son una enseñanza terrenal con un significado espiritual. Y el Señor Jesús usaba lo que la gente conocía. Por ejemplo, en aquel tiempo muchos vivían de la tierra, la agricultura. Y esta parábola es exactamente sobre lo que es sembrar. What is a parable? Jesus has been the only one that's spoken parables. Yes, after him, many have stolen things that he has said, and they acknowledge them as their sayings. In front of our apartment, there's this big, well, they've got them in several apartments, but windows. But in front of ours is this window, and it's got this big sign. It talks about how love can get us back to what this world was, what we have lost. But what can get us back to what we have lost? Only Jesus. Only Jesus can get us to where we were, to have that fellowship with him. And we see on this sign, this big drawing, they have different sayings citing different people. And I read one of them, and it said that this certain person had said, and I don't remember if Gandhi, there was a Gandhi, ¿verdad? In India, as a great knower, enlightener, that she said that love never dies. That's Bible. That's what Jesus said. 1 Corinthians chapter 13 is called the chapter of love. And there it specifies what love is. And we see that among what he said there, it says that love never ceases to exist. So they're imitating. But the only one that can get us back to where we were, to what we have lost, is God. And that is through his Son, Jesus Christ. So we're going to talk about a parable that Jesus spoke to the people that were listening to him. Esta parábola, la que leímos, que nomás el título dice que esta parábola enseña que la semilla es la predicación del evangelio y cómo es recibida por 4 diferentes clases de personas, o sea, de corazones. El sembrador, el que está arrojando la semilla, es el Señor Jesucristo. La semilla que está arrojando es el evangelio, la palabra de Dios, la palabra del reino de Dios. El ave que viene y se roba aquella semilla es el enemigo. Y sabemos que Satanás siempre está atacando a los que sirven al Señor, ataca a la iglesia. Y como el diablo no puede estar en todo lugar, él tiene ayudantes, aquellos demonios que son ángeles caídos, que también, ¿verdad?, se tornaron en contra de Dios y pelearon contra Dios, pero Dios los expulsó del cielo. Pero la tierra es el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, la humanidad. Todos nosotros que existimos, existieron, que existirán, es aquella tierra. Y eso se refiere a aquellos que escuchan el evangelio. This parable teaches that the seed is the preaching of the gospel.
and how it is received by 4 different kinds of people, kinds of hearts. Everybody receives it one of 4 ways. There's no other way to receive it. Here in this explanation, it tells us those 4 kinds of people, and we will be talking about them. The seed that is being planted, or the one that's planting the food is Jesus. The seeds is Jesus Christ, and what he's planting is the seed, which is the word of God, the gospel. Remember, we've talked about what the gospel is, the good news. What are the good news? That Jesus loves us, that he came to this earth to die for us, for our sins, and willing to forgive us for what we have sinned if we ask him for forgiveness. The bird that comes and steals that seed is Satan. And we see, since Satan cannot be everywhere like Jesus can through the Holy Spirit, he has helpers. And those are the demons, the bad spirits. They are fallen angels. Angels that joined in with the devil, because the devil was the most beautiful angel, but he wanted to be above God. So he rose 1/3 of the angels to fight against God. Of course, nobody can win against God. And they were expelled from heaven and cast down to earth. And now their job, what they do, what they like to do, what they want to do, is destroy the church, destroy humans, so that nobody will go to heaven, nobody will serve God. So that's the bird, the evil one. And the soil is the world. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Those that hear the gospel. And the Bible says that everyone will hear the word of God. Amén. La primera parte nos dice que una parte cayó junto al camino. Se imagina enseguida de la carretera, ¿verdad? Que hay tierra, a veces hay hierbas, a veces ponen zacate. Y muchas veces mucha gente se orilla, a veces se desvían y van pisando esa tierra o se estacionan por una emergencia, ¿verdad? Y están aplanando aquella tierra. Aquella tierra enseguida del camino está muy dura. Está, ¿verdad? No fácil de penetrar o de quebrar o de romper. Esta tierra tan dura es aquella gente que escuchó, pero no oyó. Escuchó, pero no oyó. Muchas veces, y a través de todo mi ministerio, doy anuncios en el tiempo de anuncios. Anuncio, ¿verdad? Que el miércoles va a haber estudio bíblico y pues, ¿verdad? Termina el servicio y llega alguien y dice, hermano, ¿cuándo? ¿Qué día es el estudio bíblico? Lo acabo de anunciar. Oyeron, pero no escucharon. No pusieron atención. Su mente estaba allá en la olla de frijoles que dejó en la lumbre. No sé dónde estaba, pero no estaba aquí en el servicio. En realidad, esas personas que oyen, pero no escuchan, lo que están haciendo, están rechazando. Yo me acuerdo de muchacho en la iglesia, ¿verdad? Nomás llegaba la predicación y shum, apagaba el botón. Ahí estaba. Pero ¿saben qué? Aunque no estaba escuchando, pero sí estaba oyendo, porque más adelante aquello que fue sembrado en mí, que yo pensaba que no había entrado, dio fruto. Y ahora aquí estoy predicando la palabra del Señor. Pero esas personas apagan, ¿verdad? El botón lo están rechazando. A veces vemos que gente se emociona, ¿verdad? Pero se endurecen y no quieren recibir aquello. Quizá están ahí porque alguien los invitó. O como mi familia, mis hermanos, estábamos ahí por fuerza, porque mi mamá nos llevaba. Pero estábamos ahí rechazando. Pero en realidad estábamos oyendo. Yo me acuerdo cuando empecé a manejar, me subí al carro, ¿verdad? Y pues estaba una cerca aquí donde estaba la casa y acá enseguida nomás estaba el driveway, estaba la tienda de mi padrastro. Y pues
ajusté los espejos, ¿verdad? Y lo puse en reversa, miré por los espejos, le puse las manos para atrás, y ahí, ¿verdad? Un experto, y le doy, ¡shum! A la cerca. ¿Y saben qué hice? ¡Ay, Señor! Ay, ¿de dónde salió eso si yo no soy salvo? Pero estaba en mí, había penetrado, pero yo lo estaba rechazando. Esa gente son las personas que, como dicen, entra por una y sale por otra. No se queda allí. ¿Por qué? Porque la están rechazando. Y por eso fácilmente el enemigo puede venir a ellos y estorbar a que ellos busquen a Dios, estorbar a que tengan deseo de escuchar, de oír, de entender, porque está aquel corazón muy endurecido. ¿Y saben qué? En una tierra dura, usted puede pisar y no deja huella. Así la palabra, la semilla, no dejó huella en aquel corazón. Y vinieron las aves y se lo comieron. Ese es el primero. The first part, it's not like nowadays that machines do all the planting and all that. In the olden days, they had a pocket here and they had the seeds in there and they would go and they would throw them. And part of the seeds that the sower was sowing fell along the path. I was talking about how next to the road, even next to the sidewalk, a lot of people trample on it and that dirt gets hard. On the expressway, those highways, we see that cars sometimes drive along the side by error, or they're going to park, they're going to stop, and that dirt is just being, trampled on, and it gets very, very hard. Unos tienen frío, yo tengo calor, disculpen, pero sigan con sus colchitas. Cuando entramos las dos de las hijas de la hermana Delia traían la colchita, se vean muy cute, ¿verdad? Pero para protegerse. Pero los que están acá arriba siempre estamos sudando, así es que aguanten, hermanos, por favor. So that ground is hard. So these people, they're hearing, but they're not listening. What's the difference? I was saying how, I give the announcements during service. Wednesday is Bible study. Then after church, somebody comes and says, Pastor, when is Bible study? I announced it, right? They were there, they heard, but they didn't listen. It didn't penetrate. It didn't go in. And that's how these people that have their heart hardened. The Bible says that before we know him, we have a heart of stone. But Jesus transforms that heart of stone into a heart of flesh, and it accepts him, it receives him. But this heart is hardened and is not receiving. When I was in church, a lot of people are there because they have to be. I thank God because estos jovencitos, Saturday night, Saturday during the day, I text their mom, are the kids going to be able to go to church? Because she works. And I like it when she says, yes, they are. What time are you coming? But I don't like it when she says, they're not going to make it today. But that's all right, okay? Don't feel bad. A lot of people miss. But hopefully we'll all be here one day all together all the time. But anyway, we want to hear those words, those good words. But when we have a hardened heart, we reject it. And we're not letting it penetrate into our soul. We're rejecting. I was in church, and a lot of us are in church because we had to be there. My mom forced us to be in church. When I turned 18, I rebelled, and I didn't go to church for 2 years, but I didn't find anything out there. I came back to church, and I found my salvation. I found joy. I found peace. I found eternal life. And it's like one time a Jehovah's Witness, and they're out again. They're every corner there in downtown, there's 2 or 3 Jehovah's Witnesses, and they're doing all their work. And one time one sat next to me, and she asked if she could sit there, and I said, sure. And we were talking, and she started telling me, do you know why I asked to sit here? And I said, yes. And I said, because you're a Jehovah's Witness. She goes, oh, okay, and you want to talk to me about the kingdom? Yes. I said, but I have something to tell you.
I found Jesus as my personal Savior, and I have joy in my heart. And she changed the subject, and every time she finished talking, I would come back and I'd tell her, yes, but there's peace in my heart because I found Jesus Christ, because he died on the cross. She said, I got to leave, and she left. It was too much for her, because they don't accept Jesus Christ as the Son of God. They don't believe. They believe he was created just like us. No, Jesus is God. And we see that we're in church because we have to be. We're in church. Maybe somebody invited us, but we're not ready. We don't want to receive the word, so we're rejecting it. We're there, and it goes in through one ear and comes out the other ear. And that's why Satan so easily can steal that word, that seed that was planted, because it has not penetrated into the dirt. It has not penetrated into our heart. It had not penetrated into our soul, because our heart is hard and we are rejecting it. And on hard ground, you can walk on it, but you don't leave footprints. And that's how this word, it fell on that hardened heart, and it left no footprint, because they rejected the word of God. It's sad. Because Jesus doesn't want to ruin lives. On the contrary, he wants to give you eternal life and give you peace and give you joy. But the people don't even give him a chance. Vamos a la segunda parte. La segunda parte, algunos cayeron en pedregales, ¿verdad? Y dice en el versículo 5 de este capítulo, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, mas en saliendo el sol se quemó y secóse porque no tenía profundidad de tierra. Esa tierra que tiene muchas piedras, ¿qué hacen con esos terrenos donde hay pura piedras? ¿Verdad? Tienen que escarbar y las tienen que mover para que luego puedan plantar. Pero mientras no componen aquel lugar, aquella tierra, no se puede. Y si uno está escarbando con una pala y cada rato topa con una piedra, y pues casi no hay tierra. Y nos dice este terreno, esta tierra donde cayó, nos dice que estos oyen y reciben el mensaje con mucho gozo, con mucha excitación, con mucha emoción. Pero hermanos, no está penetrando. Es nomás acá, como decimos, emoción. Nosotros sí tenemos emoción cuando conocemos al Señor, cuando lo recibimos, pero no vivimos por emoción. Eso es como un pilón, una bendición, pero recibimos por fe, por gracia, la palabra del Señor. Y vemos, ¿verdad?, que no penetra, así es que no puede crecer raíces. ¿Verdad que es importante la raíz? La raíz crece como en árboles, crece tan grandemente que si está enseguida de la banqueta, rompe aquella banqueta. No deberemos plantar árboles que crecen muy altos o muy grandes, ¿verdad?, enseguida de las casas, porque va a quebrar, ¿verdad?, aquellos cimientos, aquella fundición, y no está creciendo raíces para abajo, nomás aquí encima. Dice la palabra de Dios que ese terreno, esa tierra, es como aquel que se ve en el espejo, se contempla y luego se va. Y se le olvida cómo se ve. ¿Cuántos se les olvida cómo se ven? A mí se me olvida, porque se me olvida que estoy bien canoso. Creo que todavía tengo mi pelo negro, ¿verdad? Así wavy o lo que sea, ¿verdad? Pero luego regreso al espejo y, ¿verdad?, la realidad. Había un hermano con discípulo y se ponía enfrente del espejo y todos andamos a la carrera listándonos para ir a las clases, y pues él estaba ahí. Y luego cuando alguien entraba, ¿verdad?, era un cuarto grandecito, estaba el zinc, el espejo, y alguien entraba también a prepararse, a alistarse, y él estaba ahí nomás viendo y decía, qué cara tan simple tengo. A lo mejor si creciera un bigote,
pero ni el bigote me sale, ahí está, ¿verdad? Me imagino que se iba y sabe que él tenía que dormir en la sala porque pues ya estaban las recámaras ocupadas y tenía su catre y arriba de un alambre, ¿verdad? Tenía ¿cómo se llama? Un paperclip, ¿cómo se dice paperclip? Bueno, un alambrito que se usan para detener papeles, ¿verdad? Y lo tenía así colgado y todos cuando lo oíamos decía, es que pone eso para recordarle cómo se ve. Dice la Biblia que aquel que no, que recibe con emoción, con excitación, pero no tiene raíces, es como ese hombre, como dijo Santiago, que se ve pero se le olvida. Es oidor, pero no hacedor de la palabra del Señor. Sí, mucha gente dice, ay, me gustan los cantos que cantan en sus iglesias. Oh, me tocan el corazón y ahí están muy emocionados y hasta derraman sus lágrimas. Pero cuando viene a la palabra del Señor, ahí están resistiéndola, rechazándola. Están rechazando la fe. No hay frutos porque no se deja amoldar por el Espíritu Santo. ¿Verdad que el Señor nos cambia y nos quita aquellos vicios, pero luego al crecer en Él nos va cambiando nuestro carácter? Porque unos a veces tenemos un carácter que decía mi esposa, come algo porque ya no te aguantas, ¿verdad? Pero el Señor nos va moldando. Yo era una persona que era instigador. Me gustaba que mi hermano menor y mi hermana mayor se pelearan. Y yo le decía, mi hermana dijo esto de ti, o así, ¿verdad? Y pues luego están peleándose y yo, ¿verdad? Y lo iba detrás de mí mi hermano para pegarme, ¿verdad? Era mi carácter en esa forma. Era tímido en ese tiempo, pero mi carácter no. Decía, una vez estábamos jugando enfrente del templo, tenían actividad y una hermana le dijo a mi hermana más mayor, le dijo, ay, tus hermanitos son bien santitos. Dice, ay, aquí, pero en la casa son diablitos, ¿verdad? Pero cuando el Señor me salvó de instigador, si estoy diciendo la palabra correcta, me hizo un pacificador, traer paz entre los hermanos, ¿verdad? Cambia nuestro carácter. Y aquí vemos que aquel que oye con emoción y no tiene raíces, no tiene profundidad, solamente le gusta, pero no se está dejando amoldar por la palabra. No ha leído o estudiado la palabra y queda sin fruto. Si es que no puede crecer aquella semilla. Number 2 tells us, part fell on rocky places. Verse 5 in the Bible says, some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no roots. Y como está diciendo, no crecen las raíces. Entonces sale el sol, entonces aquella planta no aguanta. Por eso desaparece, porque rechazaron y no había madurez en ellos y pues pierden lo que habían recibido. This dirt is unable to be tilled. You know, tilled is that you bring the plow and you prepare the dirt. The only way you can do that is if you have to dig all the rocks out and take them out. But it's not a very good land. And there's very little soil, just between the rocks. So right there, you know, the word is received by these people with joy, with excitement, with emotion. But like the heart, like there's so little soil, they cannot grow roots. So we see that it's not something that is receiving strength from the ground. That's where they get their strength, through the water, through the chemicals in the soil. And so we see the word is just up here, is just a joy. It's like the joy, the peace that the world gives. Jesus said, my peace I give to you, not the way the world does.
My peace is eternal. And that's the joy, that's the emotion, that's the excitement they have. But like there's no roots. The Bible says in the book of James that they are hearers, but not doers. They hear the word, but they don't let the word mold them. They don't let the word come into their heart to transform their character. They're resisting, they're rejecting. They don't yield to the Holy Spirit. They don't read or study the word, and they're not building a foundation. So the sun comes, the tribulations, the problems come to that person, and right away he falls. I remember my brother-in-law. He was saved the same night I was. He preached the word, but then he left the Lord. Thank God, before his death, his last years, he was able to come back to the Lord. And when I was in Pueblo, I got to see him there in church again, praising and worshiping the Lord. Right? But he said one time when tribulations came to him, I was better off in the world. And you know what? He went to the world. There was no firmness. There was no foundation. It was received with an emotion, with an excitement, but he didn't let it, or they don't let the roots come to grow because there's so little soil. They cannot get firmness. So just whatever comes, any problem, can make them fall away from the Lord. A mature person is one that no matter what comes, no matter how hard the tribulations, the problems are, they stick to the word. See, but these people, they do not let it take root, so they easily fall from the Lord. The next one is short, okay? I promise you. Number 3. Parte cayó entre espinos. El versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Estos sí escuchan la palabra, pero los espinos, vemos que un trabajo que hace gente es en el labor, cuando es tiempo van y trabajan en el asadón, van cortando las hierbas, no luego, ¿verdad? Porque van a dañar las plantitas, pero ya van creciendo y luego llega el tiempo, ¿verdad? Que van y sacan aquellas hierbas. Las espinas, ¿verdad? No permiten que crezca aquella palabra. O sea, lo que están representando las espinas es las tribulaciones, pero más que eso, los placeres del mundo. No quieren dejar las cosas del mundo. Quieren estar en la iglesia, quieren alabar al Señor, se gozan, pero no quieren dejar las cosas del mundo. No han dado el 100% de su corazón al Señor, ¿verdad? La decepción de los bienes, ¿verdad? Que en el mundo hay estas cosas y prefieren aquellas cosas. Es mejor estar pobre y tener riqueza espiritual. ¿Verdad? Mencionaba de mi carro, el choquecito que tuve, y pues al rato voy a andar mi carro todo desbaratado, pero al cabo se va a quedar atrás. Pero mi alma es el que se va a ir con el Señor. Nos preocupan más estas cosas. Oh, no, tengo que ahorrar. Me acuerdo una hermana decía, ay, no pasé por el banco a echarle al banco. Al banco no le estaba echando a su cuenta, ¿verdad? Pero cuando se trata de las cosas de Dios, como dicen, era de Monterrey, pero hay gente que es de Estados Unidos y son, ¿verdad? Para el Señor. Pueden ir al fancy restaurant, pero cuando se trata de la iglesia, echan un daime. Ya daimes ni existen. Ya ni cargo, bueno, el otro día sí hice feria, ¿verdad? Pero raro. Pero son personas, ¿verdad? Que se les llama la atención por las cosas terrenales, las cosas temporales, las cosas que no nos allegan a Dios. Y entonces estas cosas, ¿verdad? Los vencen y se apartan del Señor porque no tenían su corazón en el lugar propio. No tenían su primer amor, el poner a Dios en primer lugar, ante todas las cosas.
Dice, las espinas, esos bienes, esas cosas, los ahogan, matan la palabra en su corazón, llegan a ser infieles. Part fell among thorns. You know, in the olden days, there was when they would plant, the crops, weeds also start growing with the what they planted, if it's corn or tomato or whatever, and the weeds grow, but they don't touch them. They leave them till the what they planted is growing and strong, and then they take out those weeds. They don't want to harm the fruit or the plants that they had planted. And we see that these, where it falls among the thorns, it falls in the hearts of people that, yes, they hear the word, they listen, and sometimes they even accept. But it's just something that they cannot give their hearts completely to. They'd rather be out, worried or in the pleasures of this world. They'd rather spend their time, on material things. Their spiritual things, their spiritual life, they leave it unattended. They're not giving it the growth, and they're not getting strong in the Lord. They prefer all these temporal things. The thing is, like Job told his wife, I came in this world with nothing, and I'm leaving this world with nothing. So these things that sometimes we prefer against church, or let's say, today's church, no, I'd rather stay home and wash my car. Your car's going to rot. Your car's going to stay here. It's not going up to heaven. But we need to attend to our spiritual life. And many times we don't want to give the Lord our all. That's why, those riches, those pleasures, those material things, many times will make us drift from the Lord. And before we know it, we're cold to the Lord. We don't feel Him. We don't do anything for Him. We don't even remember Him. We're that cold. We've by the thorns, our salvation, what we receive from the Lord, is choked, and we drift away from the Lord. La cuarta parte. Cayó en buena tierra. ¿Qué es una buena tierra? Me acuerdo cuando compramos en Santa Rosa y ya construimos el templo, y pues no había zacate ni nada, y pues separamos una parte así como tan grande así, y un hermano, ¿verdad? Vino, y la hermana tenía muchas plantas, muchos lirios. Lo que hicimos el sábado, preparamos la tierra y ellos trajeron muchos lirios y los plantamos. Y en el matutino, cuando llegaron los hermanos, dijeron, ¡wow! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Pero la tierra era buena. Había sido un labor. Ahí sembraban. Por cierto que detrás de nosotros a veces había maíz, ¿verdad? Y a veces íbamos y agarrábamos maíz porque el dueño nos había dicho cuando quieran. O a veces había tomates. Mi esposa iba, yo no, porque no me gusta el tomate, ¿verdad? Pero era buena tierra, ¿verdad? Buena tierra. Cayó la semilla ahí. Esta persona no solo oye la palabra, la escucha también, como dijimos, la entiende. Y aquí en esta parábola, entender la palabra es creer y obedecerla. A la anterior sí la escuchó, aún la creyó, pero no la obedeció, por lo tanto perdió lo que tenía. Esta persona lleva fruto. Y mucho fruto. Dice aquí la palabra de Dios que dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30. Más de lo que había recibido, está multiplicando porque es buena tierra. El corazón está recibiendo, pero a la vez vemos que reparte. Cuando uno entrega su corazón al Señor, quiere decirle a la otra gente, ahora tenemos mucha facilidad, no tenemos que llamarles.
Les podemos mandar un texto, mira esta cita, o te invito a la iglesia. Imparten aquello que ha recibido, que ha venido a su corazón por la fe y por obedecer la palabra del Señor. Esa es la tierra, ¿verdad? Donde podemos decir llega la salvación. Number 4, part fell on good soil. Where we used to live, we were able to build a church. And one morning, there was no landscaping, but we were through with the church. And one hermana, she had a lot of lilies in her yard. So the Saturday before, we see that her husband and her came, and my wife and I, and we started digging around the sidewalk of the church. And we prepared the dirt and we planted those. And in the morning when the hermanos got there, at that time it was 5 a.m. to when we went to sunrise service. Nowadays we're at 7 if we even have it. We've gotten lazy. But we see that the dirt was very good. Behind the church, because they had sold us part of that property. Behind the church, they would plant corn, sometimes tomato, but it was good dirt. Whatever you planted there would grow. I remember this man was passing by and he was selling palm trees, but they were baby. We had 3 sons. Okay? So we bought 3 and we planted them. It took a few years. But before we knew it, it was way up there. 3 palm trees. Aaron, Jayton, Brandon, our palm trees. They grew. The dirt was good. It was good soil. And that soil is the heart that not only hears and listens, but accepts the word. And accept the word means in this parable that they believe it and they obey it. The one before, he didn't obey the word. He believed it, he accepted, but he did not obey, so he drifted from the Lord. But here we see that person that receives in his good heart, receives the word of God. It starts giving fruit to the point where they also start giving and spreading that word, what they had received. And we see that we have the opportunity nowadays through text. We don't even have to call. We can just text them, read this verse, or I invite you to church. And we start spreading the word of God. And we are obedient to his word. And we are giving works, like the Bible says, 160 or 30 to 1, multiplying, because we have received the word of God in our hearts. And that's what we call salvation. Amen. Solo se puede hacer 4 cosas con el evangelio, ya para concluir. Lo pueden rechazar, se emocionan, lo reciben, lo aceptan, pero es temporal, lo aceptan completamente y lo obedecen y dan fruto. Hermanos, los que estamos aquí, estamos en la última parte, porque hemos recibido, hemos creído, le hemos obedecido y estamos dando fruto. Amén, hermanos. O que podamos nosotros, hermanos, obedecer la palabra, aun la parte que no nos guste, la parte, ¿verdad?, que nos, como dice, amoneste, que la podamos recibir, pero también esa palabra que hemos recibido, darla a un mundo que está perdido, un mundo que se está muriendo, tener amor por las almas. Hermanos, cuando nos venimos del otro local, allá a veces habíamos 12, pero a veces éramos 1 o 2 en la congregación. Los demás estaban acá arriba. Mi hijo estaba allá en lo que está haciendo ahorita del sonido, ¿verdad? Pero luego nos cambiamos para acá y nos doblamos. Si vinieran todos cada domingo, fuéramos 40 o 50, más que doblamos. Y ahora estamos con la esperanza. Un lugar nuevo, un lugar donde hay cuartos para los niños, para los jóvenes, ¿verdad? Y tenemos amplio lugar para crecer, para repartir o compartir el evangelio a las personas que viven en este mundo que se está muriendo, que está perdido.
Que cada uno de nosotros sintamos, ¿verdad?, aquello en nuestro corazón de dar fruto y dar mucho fruto, mucho en abundancia. Those that have accepted the Lord, well, let me conclude with this. There are only 4 things we can do with the gospel, with the word of God. Reject it, receive it emotionally, but not in our heart. Accept it temporarily, but easily leave it because of the trials, or accept it completely and obey it and give fruit. Give fruit means we do works. We serve the Lord with all of our heart. That all of us can feel, ¿verdad? This not emotion, but this responsibility that we can spread the word, and that we're doing it through this church called Vision, because God gave us a vision of serving the world, of preaching the word. We have a vision that the Lord can give us more souls for His honor and His glory, not to just say, I have more souls. No, those are souls that are freed from the grasp of the enemy, souls for the honor and the glory of the Lord, that we can give fruit, yield 160 or 30 compared to what was given to us. Stand up, please, por favor, se levantan.